Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Hemos tenido un poco de paciencia para ver si se terminaba de conectar toda la gente que estaba inscrito, pero vamos a ir empezando. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, bienvenidos y muchas gracias por volver a estar aquí en el cuarto programa, la cuarta sesión de nuestro programa de microlearning en español. Buenos días a los que nos veis de Latinoamérica y buenas tardes a los que nos veis de aquí, de España. Para los que no me conozcáis, soy Carlos Martínez, aunque yo creo que ya muchos me conocéis. Soy especialista técnico dentro de la división de Sodeca y Yaku. Y vamos a empezar con el que va a ser el cierre un poco a este programa de microlearning tan intenso que hemos tenido con tanta afluencia de gente y que, bueno, tan buen sabor de boca nos está dejando, ¿no? Por la colaboración de la gente. Espero que todo se esté viendo bien, se esté escuchando bien, así que sin más dilación vamos a empezar. Como ya sabéis, hoy vamos a hablar de soluciones para la mejora de la calidad del aire interior, la parte 2. En la última jornada estuvimos hablando de ultravioleta y de filtración EPA, y hoy vamos a hablar como un poco las alternativas a estas dos tecnologías, ¿no? Una tecnología de filtración como es los filtros electrostáticos y otra tecnología de desinfección como es la fotocatálisis, ¿de acuerdo? Como ya sabéis los que ya sois asiduos por aquí, al final de esta charla, que está previsto que dure 30 minutos, tendremos un espacio para preguntas y también os compartiré esta presentación, ¿vale? En formato PDF para que la podáis tener, ¿de acuerdo? Vamos sin más a empezar con esta presentación, que yo creo que ya tenemos ganas. Y vamos a empezar con esta diapositiva que los que ya nos habéis seguido en otras ocasiones, supongo que ya la conocéis, pero bueno, es donde hablamos un poco de las diferencias entre los contaminantes de interior y los contaminantes de exterior, la necesidad de no realizar una ventilación natural o el peligro de realizar una ventilación natural por el hecho de que podemos estar diluyendo contaminantes de interior pero introduciendo contaminantes de exterior, y que nos sirve mucho para enfocar de qué vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar básicamente de filtración y de desinfección, es decir, nos vamos a centrar en contaminantes como las partículas en suspensión, ¿vale? Que los podemos tener tanto en el interior como en el exterior de los espacios, y también en la contaminación microbiológica, los virus, las bacterias y los hongos, ¿de acuerdo? Yo en esta diapositiva siempre me gusta hacer mucho hincapié en que, aunque estos grupos de contaminantes se llaman igual, no son los mismos contaminantes, ¿vale? Las partículas provenientes del exterior no van a ser las mismas que las del interior, ni van a tener el mismo tamaño, ni las vamos a tratar del mismo modo. Con lo cual, muchas veces cuando planteamos sistemas de filtración, precisamente los planteamos porque estas partículas del exterior pues son de orígenes mucho más diversos y nos pueden hacer mucho más daño, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con la contaminación interior microbiológica. Cuando planteamos tratamiento del aire interior, muchas veces en vez de a la contaminación exterior nos estamos refiriendo a esos microorganismos de los que los seres humanos somos portadores y somos vectores de transmisión. Con lo cual, me parece importante esta diapositiva un poco para aclarar conceptos, para poner los pies en la tierra y para comenzar a caminar a partir de ella, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos hablado, vamos a empezar hablando de partículas en suspensión, ¿vale? Para luego introducirnos en la filtración electrostática. Bueno, esta diapositiva también es repetida. La gente que nos haya visto en otras ocasiones, les pido perdón, me parece que para la gente que no nos haya visto, es una buena forma de introducir el tema. Y básicamente lo que queremos con esta diapositiva es que se entienda qué tipo de contaminantes las partículas en suspensión. En primer lugar, hay que decir que es un grupo muy heterogéneo de contaminantes, ¿vale? Que puede estar formado por muchísimas cosas, por el humo del tabaco, por incluso piel muerta de nosotros, pelos, polvo, todo este tipo de cosas, trozos de microorganismos que una vez estuvieron vivos pero luego no, ese tipo de cosas, ¿no? Y para hacernos una idea, siempre las vamos a categorizar por tamaño. ¿Por qué las categorizamos por tamaño? Porque cuanto más pequeño sea, mayor poder de penetración tendrá en nuestros pulmones y más daño, o por lo menos diferentes daños nos podrá hacer, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo esto y para entrar un poco en temario y en idea de lo que estamos hablando, yo quiero que veáis este círculo grande que tenemos aquí es un pelo humano que representa el tamaño de un pelo humano, ¿no? 70 micrómetros. Para que nos hagamos una idea, si dividimos un metro en 1.000.000 de partes, nos queda un micrómetro, con lo cual ese es el tamaño de un pelo humano. Vamos a ver los principales grupos de partículas, que son PM10, PM2,5 y PM1, ¿vale? ¿Qué quiere decir este PM10, PM2,5 y PM1? Pues simplemente es el tamaño del diámetro, 10 micras, 2,5 micras y 1 micra, ¿de acuerdo? Luego podemos hablar también de partículas ultrafinas, podríamos hablar, pero como no quiero que os dejéis los ojos escudriñando cómo sería el circulito de una partícula 0,1 micras,
Lo vamos a dejar aquí. Y lo que os decía, en función de su tamaño, por eso las categorizamos así, van a tener una peligrosidad, ¿vale? Las partículas PM10 y PM2,5 van a conseguir alcanzar los bronquios y los bronquiolos, que para los que no sepan mucho de anatomía, los bronquios son cada una de las dos ramificaciones en las que se divide el sistema respiratorio para llegar a los pulmones, y los bronquiolos son las ramificaciones secundarias de estos bronquios, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con las partículas PM1 e inferiores? Que van a conseguir llegar hasta los alveolos, que son esos sacos gaseosos donde se almacena el oxígeno, y ahí es donde realmente nos van a hacer daño. Con lo cual, ¿cuál es la peligrosidad de estas partículas? Pues que si no las retenemos, las podemos respirar, entran con mucha facilidad en nuestro organismo y nos pueden generar serios problemas, ¿de acuerdo? Entonces, tecnologías que podemos utilizar para resolver el problema de las partículas en suspensión en ambientes interiores. Hoy vamos a hablar de la filtración electrostática. Es una filtración que se basa en la generación de un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Como vemos, vamos a tener tres electrodos que se irán repitiendo por módulos, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener un electrodo central, que va a ser el electrodo de descarga o de carga, que va a ser el que va a cargar las partículas que pasan por las partículas que están en el aire, en suspensión en el aire, las va a cargar de manera negativa, ¿de acuerdo? Con la generación de este campo eléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que los electrodos colectores van a estar cargados positivamente, positivo con negativo se atrae, y lo que hacen es atraer las partículas hacia sí, y estas quedan retenidas luego en una bandeja que se tiene que limpiar y se tiene que hacer un mantenimiento, que luego hablaremos de ello. Con lo cual, el método no deja de ser un método físico, ¿vale? Es un método de atracción, de retención. Sigue siendo una retención, lo que pasa es que en vez de una retención mecánica, bruta, choque contra un filtro mecánico, lo que tenemos es una atracción. Con lo cual, si lo pensamos un poco, ¿cuál va a ser una de las principales ventajas de este tipo de filtración frente a los filtros mecánicos? Pues que reduce mucho la pérdida de carga que se genera, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos diseñado un sistema de ventilación que lo que hace es tener que vencer un filtro compacto que solo deja pasar partículas de un tamaño muy pequeño, pues como podéis imaginar, la pérdida de carga va a ser brutal. Sin embargo, esto, como nos vemos ayudados de este campo eléctrico, pues la pérdida de carga se reduce bastante. ¿Y para qué ambientes o para qué zonas o para qué industrias están diseñados específicamente? Bueno, pues aquellas zonas donde los ambientes sean muy grasos o con concentraciones de partículas gruesas elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, si nos ponemos a pensar un poco de dónde podemos estar hablando, pues sobre todo cocinas industriales, ¿vale? De esas cocinas que tienen alto contenido en grasa, partículas muy elevadas. O, por ejemplo, industrias cementeras. Para esto es para lo que están diseñados, para las partículas gruesas. ¿Quiere decir esto que no lo podemos usar para otros usos? Pues no, porque ya han demostrado muchos estudios que también son muy útiles para usar en ambientes, por ejemplo, como oficinas, que las cargas de partículas no suelen ser muy grandes. Entonces, es una solución, una tecnología muy versátil que reduce mucho la pérdida de carga y que hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? A la hora de plantear nuestro sistema de ventilación, se puede utilizar este tipo de tecnología. Vamos a ver un poco qué factores de diseño hace falta tener en cuenta a la hora de introducir esta tecnología en nuestro sistema de ventilación, ¿vale? En primer lugar, la ventilación del flujo, ¿de acuerdo? Esto pasa igual que con un filtro, cualquier tipo de filtro. Si la velocidad con la que llega al filtro es demasiado alta, puede pasar que directamente rebote y no consigamos filtrar, nos esté provocando incluso pérdidas de carga mayores. No por el filtro, sino por la velocidad del flujo, con lo cual es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, la presencia de agua. Bueno, ya sabéis que la electricidad y el agua no se llevan muy bien. En ambientes que sean muy húmedos, por ejemplo, oye, ¿lo puedo usar para el tratamiento de una piscina interior? Hombre, pues no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Campo eléctrico con alto contenido de humedad, pues no es lo más recomendable. Otro sitio donde tenemos que tener cuidado, pues partículas inflamables, ¿de acuerdo? Al final no dejamos de estar generando una chispa, un campo eléctrico. Esto es lo mismo que por qué no nos dejan tener encendido el contacto del coche en la gasolinera. Pues porque ese campo eléctrico lo que va a generar es que la inflamación pues se pueda producir con mayor facilidad, con lo cual ambientes como, por ejemplo, tratar las partículas de un aserradero, que son virutas, que son madera, pues no, evidentemente no. Con lo cual, ahí está donde tenemos que medir muy bien para qué sitios lo vamos a usar y para qué no. Y lo último, y no menos importante, que este factor de diseño, hay quien me dirá, hombre, pero no jodas, esto no es un factor de diseño. Pues sí, es un factor de diseño. El mantenimiento es muy importante para los sistemas de filtración en general y para los sistemas de filtración electrostática en particular. No olvidemos que lo que estamos teniendo, si lo veis aquí, es una bandeja recolectora, que es donde vamos a recolectar
todas estas partículas que vamos a conseguir retener mediante la generación de un campo eléctrico y que lo tenemos que limpiar y lo tenemos que mantener, sobre todo para que no se obstruya, para que no nos dé problemas de flujo en el futuro. Con lo cual, el mantenimiento, la velocidad del flujo, la presencia de agua y las partículas inflamables son aquellos factores que vamos a tener que tener en cuenta antes de instalar esta tecnología en nuestro sistema de ventilación. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco una comparativa entre lo que sería la filtración electrostática y la filtración EPA. Pongo EPA por poner un ejemplo porque estamos hablando de filtración mecánica, ¿vale? Cualquier calidad de filtro, puede ser F9, puede ser cualquier otra calidad de filtro. Vamos a ver las diferencias, los pros, las contras, las ventajas y las desventajas de usar cada uno de estos métodos, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos tenemos que fijar en el mecanismo de actuación. El mecanismo de actuación no puede ser más distinto. En un primer momento, ya decimos, la filtración EPA recurre a la retención mecánica, al choque de partículas contra las fibras de los filtros, y en la filtración electrostática lo que nos estamos aprovechando es la generación de un campo eléctrico para ayudar a que esas partículas queden retenidas más fácilmente. Y este es el motivo por el cual la eficiencia energética de la filtración EPA es baja y la eficiencia energética de la filtración electrostática es media alta. Y alguno me dirá, oye, pero es que la filtración electrostática consume energía eléctrica y la filtración EPA no. ¿Cómo que no? Y las vueltas de más que tiene que estar dando tu ventilador para vencer la pérdida de carga que te está generando la filtración EPA, tenemos que pensar siempre un poco en global, ¿de acuerdo? No vale con decirme que uno está conectado a la corriente y el otro no y que por eso la eficiencia energética es mejor. No, tenemos que pensar en global y tenemos que darnos cuenta de pues esa pérdida de carga que está generando la filtración mecánica que la filtración electrostática no la genera. Otra cosa a tener en cuenta, bueno, la eficiencia. Evidentemente no hay nada más eficiente para lo que fue diseñado que una filtración EPA. La filtración EPA es la tecnología más eficiente para hacer aquello para lo que fue diseñado, que es la retención de partículas. Con lo cual, si lo comparamos con la filtración electrostática, que también es muy eficiente, pero no tan eficiente. No llegamos al 99,995, ¿de acuerdo? Entonces, ese dato también tenemos que tener en cuenta. Peligrosidad. ¿Por qué ponemos media si no es operado por especialistas y baja en la filtración electrostática? Pues porque los factores de diseño, que ahora lo veremos de la filtración EPA, hacen que si no se coloca correctamente y no se instala correctamente, pues tengamos una falsa sensación de seguridad del usuario. Puede ser que estemos pensando que estamos reteniendo una serie de contaminantes que en realidad no los estamos reteniendo. Por eso pongo ahí si no es operado por especialistas. Evidentemente, ni la filtración EPA ni la filtración electrostática no van a generar ningún tipo de problema para la salud de los usuarios. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un poco los factores de diseño. En el caso de la filtración EPA, es un factor de diseño muy a tener en cuenta el KDR, que no significa que la filtración electrostática no, sino que la filtración EPA hay que tenerlo más en cuenta todavía, porque no es lo mismo la cantidad de aire detrás del filtro que la cantidad de aire que puede mover un ventilador antes del filtro. La pérdida de carga que generan, la estanqueidad de estos filtros, que es un tema de vital importancia para que funcionen bien, y el mantenimiento. Si nos fijamos en la filtración electrostática, también tiene sus factores de diseño, ¿no? La velocidad del flujo, la presencia de agua, el tipo de partículas a las que tenemos que tratar y el mantenimiento. Con lo cual, esto es una foto bastante buena de hacernos una idea de los tipos de filtración que tenemos disponibles en el mercado y que podemos utilizar uno u otro en función de lo que necesitemos. Que no es que la filtración EPA sea mejor que la filtración electrostática y viceversa, sino que cada uno vamos a tener que buscar la solución a la que mejor se acopla. ¿De acuerdo? Y después de hablar de filtración, vamos a hablar de contaminación microbiológica, con lo cual vamos a hablar de desinfección. Vuelvo a pedir perdón a las personas que nos han seguido desde el principio porque probablemente esta diapositiva también la hayan visto. Por otro lado, es una diapositiva muy útil y que yo creo que todos deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Para saber qué hablamos cuando hablamos de bioaerosol. Es una palabra que está todos los días en la prensa. Bueno, pues básicamente un bioaerosol es un aerosol. ¿Y qué es un aerosol? Pues son partículas en suspensión de tamaños menores a 100 micras, como las partículas que acabamos de estudiar. Entonces, ¿en qué se diferencian por qué hacemos la diferenciación entre contaminación microbiológica y partículas? No es por el tamaño, porque los tamaños pueden ser muy similares. Es por que los bioaerosoles tienen que ser organismos vivos o que se hayan originado a partir de organismos vivos. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia con las partículas. Y ahí está la diferencia en los tratamientos que les tenemos que dar. No es lo mismo una partícula inerte que una partícula que tiene capacidad infectiva. ¿Y qué daño nos pueden producir los bioaerosoles? Pues, como os he dicho, infecciones, como lamentablemente hemos descubierto con el virus SARS-CoV-2, el virus que provoca la pandemia por COVID-19. También podemos tener intoxicaciones, por ejemplo, con las micotoxinas, con estos hongos, y también tenemos que poner alergias cada vez más, ¿no? Todos somos conscientes de las alergias que provocan los microorganismos. Y ni siquiera hace falta que los microorganismos estén vivos para provocarnos esta alergia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas cosas, ¿vale?
¿Por qué es importante también esta imagen que veis aquí, cedida por la Organización Mundial de la Salud? Pues porque esto, ¿cómo se transmite la contaminación microbiológica? Pues mayoritariamente por vía aerobia, por vía del aire. Estas partículas, como tienen unos pesos muy pequeños, quedan suspendidas en el aire y pueden transmitirse de una persona contagiada a otra a través del mismo espacio, compartiendo espacio. Como ya sabemos, también existe el contacto directo con las superficies, con las propias gotitas que puede estornudar alguien, pero, hombre, para otros microorganismos habrá que ver, pero para el virus del SARS-CoV-2 ya se ha descubierto que el mecanismo mayoritario de contagio viene por la transmisión aerobia, con lo cual ahí es donde tenemos que poner el foco. No sirve, yo creo que ha dejado ya de ser tiempo de esto que vemos en los locales, de local totalmente protegido, porque estoy aplicando un protocolo por tal o tal entidad que dice que protege contra el COVID. Bueno, es que son protocolos a lo mejor de hace un año y medio. ¿Alguien se está centrando en el aire o nos seguimos centrando en el gel de manos, en ponerle plástico a todo? Quizás es hora de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con los mecanismos de desinfección. Al final son los mecanismos que nos van a ayudar, que están diseñados específicamente para la desinfección, para la eliminación o la inactivación de virus, bacterias y hongos. Vamos a hablar de la fotocatálisis, ¿de acuerdo? Al final, la fotocatálisis es un mecanismo de desinfección que combina la radiación ultravioleta, ¿de acuerdo? Igual que las lámparas ultravioleta, pero con la acción de un fotocatalizador. ¿Y qué es un fotocatalizador? Pues, por ejemplo, el dióxido de titanio es un semiconductor, un sólido de banda ancha, que lo que hace es que al absorber la energía procedente de la radiación ultravioleta, se produce una excitación de electrones, que es este salto con electrones que veis aquí, se forman unas especies intermedias que se denominan electrón hueco y en contacto con el oxígeno y el agua presente en el aire, lo que hacen es generar radicales altamente oxidantes. ¿Cuáles son estas radicales? Pues tenemos el radical hidroxilo por un lado y el ion superóxido. Son las dos predominantes a la hora de hablar de los fenómenos de la fotocatálisis. ¿De acuerdo? Tenemos que hablar siempre de que la fotocatálisis es una reacción superficial. Ahora ahondaremos un poco más en esto. Y esto nos favorece mucho. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que estos radicales altamente oxidantes y que pueden oxidar tan fácil la materia orgánica no van a llegar hasta nosotros porque no se van a separar del fotocatalizador. ¿De acuerdo? Vamos a explicar un poco los mecanismos de actuación de la fotocatálisis. La fotocatálisis quizás es más desconocida que la luz ultravioleta, pero tiene unos mecanismos que en algunos casos incluso concuerdan con la luz ultravioleta, ¿de acuerdo? En esta imagen de la izquierda podéis ver aquello que os he comentado. Es una radiación meramente superficial. Como mucho, los radicales libres, como pueden ser también unas partes muy pequeñitas de agua oxigenada, de peróxido de hidrógeno, se van a alejar 2 milímetros de la superficie de mi fotocatalizador, con lo cual es una reacción meramente de superficie. ¿Y qué mecanismos utiliza la fotocatálisis para eliminar los microorganismos? Bueno, pues primordialmente el primero que veis ahí, que es el mecanismo de destrucción de la pared o envoltura celular. Todos los microorganismos tienen algún elemento de protección alrededor de ellos, que lo podemos llamar pared, lo podemos llamar envoltura, lo podemos llamar capa, depende de la naturaleza proteica de la misma, pero lo que van a hacer es, en primer lugar, absorber el contaminante. Es decir, ¿qué significa absorber? Retener superficialmente el contaminante. Van a aumentar el tiempo de contacto entre el contaminante y el fotocatalizador. Con la generación de estas especies oxidantes que hemos visto antes, lo que hacen es destruir, oxidar la pared o envoltura celular. Esto produce que se salga todo el contenido celular para afuera y provoca básicamente la muerte celular. Es decir, no estamos hablando de inactivación, sino que estamos hablando de muerte directamente. También hay un segundo mecanismo que también ha estado estudiado, hay varios, no se sabe a ciencia cierta si se produce o no, pero yo lo pongo por si acaso se produce. En cualquier caso es un mecanismo secundario. Hay mecanismos que nos hablan de que estos especies oxidantes, este ion superóxido, este radical hidroxilo, podrían ser capaces de penetrar en el interior de la célula y alterar el ADN o el ARN de los microorganismos, es decir, producir cambios en sus ácidos nucleicos, impedir que se repliquen correctamente y básicamente inactivar los microorganismos, es decir, impedir que se repliquen y que puedan reproducirse, que es el mismo mecanismo con el que actuaría la radiación ultravioleta. Con lo cual, dentro de la fotocatálisis tenemos dos mecanismos de actuación, pero el primordial es la destrucción, la muerte celular, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a hablar de los factores de diseño de la fotocatálisis. La fotocatálisis tiene muchísimas ventajas. Es una tecnología que está pensada para, digamos, potenciarse con respecto a la luz ultravioleta C, pero también tiene unos factores de diseño que tenemos que tener en cuenta. Lo que quiero decir con todo esto, y lo que me gustaría que vierais con este esquema que hemos preparado aquí, es que
no vale muchas veces con que nos digan, mira, tengo un sistema de fotocatálisis, te lo planto aquí. No, te lo planto aquí no. Tú tienes que hacer caso a los factores de diseño. Igual que tienes que hacer caso a las leyes de los ventiladores, tienes que hacer caso a los factores de diseño. Y en la fotocatálisis, pues tiene estos. Si alguno recuerda otras ponencias, otras sesiones, se parece mucho a los factores de diseño que teníamos en cuenta cuando diseñábamos sistemas de radiación ultravioleta. De hecho, el factor fundamental, que es la dosis, es el mismo. ¿Y qué es la dosis? Bueno, es la cantidad de energía por unidad de área que debemos darle al microorganismo para provocar o su muerte o su inactivación. ¿De acuerdo? Nos da una idea, para que nos hagamos una idea de la resistencia de ese microorganismo determinado a la acción desinfectante que estamos llevando a cabo, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la dosis que necesitamos, significa que ese microorganismo está más preparado para resistir estos mecanismos de desinfección que estamos comentando, ¿de acuerdo? ¿Y de qué depende de la dosis? Pues en el caso de la luz ultravioleta dependía de la irradiancia y del tiempo de residencia, y ahora vamos a añadir un nuevo concepto que es además la eficiencia de la reacción. Dentro de la irradiancia tenemos que tener en cuenta la potencia de las lámparas que estamos instalando. Porque, esta fuente de luz ultravioleta que necesitamos para activar el fotocatalizador, de momento siempre van a ser lámparas ultravioletas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta el rendimiento de estas lámparas, que suele rondar entre el 30 y el 40%, es decir, de toda la energía que emiten, solo el 30 y el 40% se emite en la radiación ultravioleta que nosotros queremos, el resto se pierde en forma de calor o en otras formas. La vida útil de las lámparas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy en cuenta lo que nos dice el fabricante a la hora de poder sustituir estas lámparas cuando sea necesario. Y otro punto a tener en cuenta es la reflectividad, es decir, si nosotros instalamos un sistema que multiplica las fuentes de luz ultravioleta de donde le va a llegar al fotocatalizador, pues multiplicaremos la eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que diseñarlo con materiales que reflejen muy bien la luz ultravioleta, como puede ser el aluminio, ¿de acuerdo? Por este motivo. Otro factor que tenemos que tener en cuenta, pues que dependiendo de todo esto, así será la radiación absorbida del fotocatalizador. Nos bajamos a la eficiencia de la reacción, no sin antes pasar por el tiempo de residencia, ¿vale? El tiempo de residencia, el tiempo de contacto entre el contaminante y el fotocatalizador, que va a depender, en primer lugar, de la velocidad a la que llegue el aire. Ya sabemos que tiene que ser baja, que tenemos que estar hablando de, por ejemplo, poner estos sistemas justo después a la salida de impulsión de las unidades de tratamiento del aire, porque cuanto menor sea la velocidad, mayor será este tiempo de contacto. El régimen del fluido, pues si puede ser turbulento, mejor que si es laminar, porque estará más tiempo, dará más vueltas, nos dará más oportunidad para absorber ese contaminante y poder eliminarlo. Y otro factor a tener en cuenta es la capacidad de absorción. Este lo hemos incluido, este no estaba en la radiación ultravioleta. ¿Qué es la capacidad de absorción? Bueno, pues dependiendo del fotocatalizador que usemos, será más poroso o menos poroso y será capaz de retener mejor o peor el contaminante, con lo cual, si lo retiene mejor, el tiempo de contacto pues se dispara. Vamos a hablar del último factor a tener en cuenta, que es la eficiencia de la reacción, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que tener en cuenta la radiación absorbida, ¿vale? Que depende tanto de la naturaleza del fotocatalizador, ¿de acuerdo? Depende de la naturaleza, será capaz de absorber más o menos radiación de una longitud de onda o de otra, pero también va a depender de la irradiancia, de lo que vemos arriba, ¿no? Todo lo que podamos mejorar esta irradiancia, esta emisión de luz por parte de las lámparas, pues nos servirá para mejorar la eficiencia de la reacción. Otra cosa que hay que tener en cuenta, la masa del fotocatalizador. No es lo mismo usar un microgramo que un gramo de fotocatalizador, ¿de acuerdo? Tenemos que siempre confiar en empresas pues, que realmente calculen la masa del fotocatalizador para que tenga una elevada eficiencia de la reacción. Pero esto es igual que con las lámparas. No podemos comprar una bombilla de una marca desconocida que a saber si lo que nos está dando es luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo. Y por último, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la humedad relativa y la concentración de O2. La concentración de O2 no va a ser un problema porque normalmente siempre hay la misma, pero la humedad relativa sí que tenemos que tenerla en cuenta. En lugares muy poco húmedos, con muy poca humedad, estoy hablando de por debajo del 20%, esta tecnología pues va a funcionar peor, pues porque ya hemos visto que se vale de la presencia de agua para generar estos radicales hidroxilo y estos iones superóxidos en el caso del oxígeno, para la hora de generar estos radicales. Con lo cual, aquí tenemos todos los factores de diseño, que en el fondo son 3, irradiancia, tiempo de residencia y eficiencia de la reacción. Y lo que vamos a ver ahora es el presente y el futuro inmediato de la fotocatálisis. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hablado que aquí lo que utilizamos es la absorción de una radiación ultravioleta que normalmente viene de unas lámparas, y me atrevo a decir más, normalmente viene de lámparas ultravioleta C. ¿Cuál es la mejora respecto a la radiación ultravioleta C directa? Pues que si para una misma dosis, usando lámparas solo radiación ultravioleta C, tienes que usar 4 o 5 lámparas, aquí a lo mejor con una lámpara que active el fotocatalizador te da para obtener el mismo resultado.
Pero ya digo, ¿cuáles son los retos de presente y futuro inmediato? Porque además ya hay mucha gente que está investigando esto. Bueno, pues el reto es disminuir esa energía, ese salto que tiene que dar el electrón, ¿de acuerdo? Para que me entendáis. Conseguir que con radiaciones menos energéticas, como puede ser la radiación ultravioleta A en lugar de la radiación ultravioleta C, y lo que sería ya el culmen, en vez de radiación ultravioleta A, radiación visible, es decir, la luz visible que todos estamos utilizando, conseguir que se active el fotocatalizador. Y ese es el presente y ese es el futuro maravilloso que tiene. Y ya digo que hay mucha gente que está investigando esto y que se está empezando a ver resultados muy positivos. Os dejo aquí un estudio que se realizó para una tesis doctoral que realizaron mis antiguos compañeros del grupo FOTOER, del CIEMAT, ¿vale? Del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, aquí en Madrid, que lo que hacían era comparar la eficiencia de lámparas ultravioleta o de radiación ultravioleta solas con la presencia de un fotocatalizador. Y como veis, se obtenía un 100% de eficiencia tanto usando ultravioleta A como usando ultravioleta C más fotocatalizador. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que la presencia del fotocatalizador reduce la cantidad de energía, de radiación que tengo que utilizar. Y esto es una muy buena noticia, aunque no se puede utilizar con radiación ultravioleta A, también es muy buena noticia que se use lámpara ultravioleta C más fotocatalizador en lugar de muchas lámparas ultravioleta C. ¿De acuerdo? Este es el presente y este es el futuro de la tecnología, que es un futuro precioso. Con lo cual, vamos a ir terminando haciendo la misma comparativa que hemos hecho antes entre las dos tipos de filtración y vamos a comparar la radiación ultravioleta C y la fotocatálisis por si alguien se perdió la sesión anterior de la radiación ultravioleta C, aunque sé que sois pocos los que lo perdisteis. Con lo cual, la primera diferencia es el mecanismo de actuación. En un caso tenemos la inactivación por daños en el material genético y en el otro mayoritariamente la oxidación de la pared y la muerte celular. Uno inactiva, el otro mata. En segundo lugar es el agente biocida utilizado. En el caso de la radiación es la propia radiación, los fotones de alta energía. Y en el caso de la fotocatálisis tenemos un intermediario que es el fotocatalizador y la generación de especies oxidantes que van a ser los agentes biocidas en sí. Gasto energético. En el caso de la radiación ultravioleta C, la verdad que es una tecnología con un gasto bastante moderado, pero es que con la fotocatálisis el gasto es incluso inferior a la radiación ultravioleta C. Por eso que os digo, porque a lo mejor con menos lámparas de ultravioleta C podemos obtener el mismo resultado, añadiendo el fotocatalizador. Ambas tienen una eficiencia muy alta y muy parecida, como ya hemos comprobado en la gráfica anterior. Y en cuanto a peligrosidad, pues bueno, la peligrosidad de la radiación ultravioleta C es alta o media si no es operada por especialistas, porque un contacto directo con esta radiación puede dañar al ser humano. Normalmente los sistemas están diseñados para que este contacto directo sea imposible, ¿de acuerdo? Siempre hay elementos de marzo paro en función de si abro, por ejemplo, una compuerta o no. Pero bueno, si no es operada por especialistas, pues es media alta. Sin embargo, la peligrosidad de la fotocatálisis puede ser baja, primero porque se usan menos lámparas de ultravioleta C y porque incluso se pueden utilizar lámparas de ultravioleta A, que no es tan dañina. Bueno, los salones de bronceado lo que utilizan son lámparas de ultravioleta A, ¿no? Y por último nos tenemos que fijar en los factores de diseño. Por un lado, son menores en el tema de la radiación ultravioleta C, comparten irradiancia y tiempo de exposición, tiempo de contacto, y también tenemos que tener en cuenta la eficiencia de la reacción, es decir, el fotocatalizador en el caso de la fotocatálisis. Bueno, para ir terminando, yo creo que un mantra que yo vengo repitiendo y que me gustaría que se quedara en claro después de terminar este programa, ¿no? Y es que independientemente de las tecnologías que utilicemos, lo que hay que ir es a buscar soluciones híbridas de tratamiento. Repito algo que digo mucho. Desconfíen de aquellas tecnologías de las que les dicen que valen para todo. No existe una tecnología que valga para todo. Cada tecnología ha sido diseñada específicamente para atacar un contaminante objetivo. Entonces, no existen estas soluciones. Entonces, lo que tenemos que ir a buscar son soluciones híbridas, ¿de acuerdo? Ya sea para meter en conducto, ya sea para una unidad de tratamiento de aire o simplemente para un purificador portátil que lo único que va a hacer es recircular el aire y filtrarlo y desinfectarlo, ¿de acuerdo? Sea cual sea la solución que elijamos, siempre eligiendo en función de las características de la sala, lo que tenemos que buscar es soluciones híbridas de tratamiento. Repito, que combinen ventilación, que combinen filtración y que combinen desinfección. Si solo falta una de esas tres, ya vamos a tener un tratamiento incompleto. Y si tenemos un tratamiento incompleto, no vamos a estar seguros al 100%. Con lo cual, soluciones híbridas, combinación de tecnologías y tratamiento del aire interior completo. ¿De acuerdo? Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Vamos a iniciar enseguida el turno de preguntas. Voy a subiros en el apartado que tengo habilitado para él la presentación en formato PDF, ¿de acuerdo? Os pido por favor que la descarguéis porque una vez finalicemos la charla no vais a poder descargarla,
Bueno, si alguno se la ha perdido, como habéis dicho otras veces, nos la solicita que la podemos mandar. Vale. En teoría ya la deberíais tener, ¿de acuerdo? Y vamos a ir con las preguntas que nos habéis ido dejando o nos vais a ir dejando. Vamos a comprobar. Me parece que de momento estáis un poco tímidos, nadie tiene preguntas. Sí, ya están empezando. Yo sabía que este hoy iba a generar debate. Voy a aprovechar para que sigáis poniendo las preguntas y simplemente deciros que ha sido un placer estar con vosotros en este formato, que el programa de microlearning acaba aquí, por lo menos de momento, que hemos tomado muy buena nota de todos los comentarios que nos dejáis en las encuestas cuando finaliza cada uno de estos seminarios y que volveremos con nuevos proyectos, con nuevos programas. No descarto retomar el programa de microlearning, pero seguiremos un poco haciendo hincapié en lo que nos habéis ido pidiendo a lo largo de todas estas jornadas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ya con el turno de preguntas, que ya veo que están empezando a entrar. No seáis tímidos, por favor, preguntar, que estos momentos de debate nos sirven mucho. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Fernando Artiles Navarro. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal estás? Nos pregunta, respecto a la electricidad electrostática, ¿no habría que tener en cuenta esta respecto a los riesgos de descargas eléctricas en el cuerpo humano? A ver, Fernando, esto es como todo, y yo ves que siempre uso esa coletilla. Si no está operado por personal experto, por supuesto que sí. Si no hay nadie, si nos vamos a fiar del primero que nos intente vender una tecnología por el hecho de que, oye, me cuesta mucho más barata, pues estos riesgos hay que tenerlo en cuenta. En principio no deberíamos tener problemas, ¿de acuerdo? Son tecnologías que se llevan utilizando muchísimo tiempo, que si se conectan bien y se adecuan bien a estos sistemas, no vamos a tener este problema. ¿Podría pasar, pero bueno, mi recomendación siempre es ir a los profesionales, ir a los expertos, ir a aquellas personas que nos vayan a asegurar que esto no va a pasar, ¿de acuerdo? Nos pregunta Harold Smith, un placer saludarte, Harold, ¿qué tal? Nos dice, ¿qué velocidad y qué humedad óptima recomiendas? Bueno, imagino que te estarás refiriendo, si no me lo dices, a la fotocatálisis. En cuanto a la velocidad, es más o menos la misma que la que recomendamos para la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta, 2,5 metros por segundo. Y si podemos reducirla, cuanto más la reduzcamos mejor. Cuidado, sin dañar o sin afectar a nuestro sistema de ventilación. Tenemos que buscar siempre un equilibrio. Pero bueno, vamos a hablar de en torno a 2,5 metros por segundo y vamos a hablar de intentar no colocarlos en elementos como, yo qué sé, conductos que estén muy lejos de la unidad de tratamiento principal o ese tipo de cosas, ¿vale? Porque ahí la velocidad indudablemente va a ser mayor. Y en cuanto a la humedad, bueno, hay muchos estudios que podéis consultar al respecto. Yo siempre recomiendo entre un 20 y un 80, ¿de acuerdo? Y con el pico máximo en el 50%. Pero a partir de un 40, entre un 40 y un 60, ya es el pico máximo de trabajo de la fotocatálisis suele estar ahí, ¿de acuerdo? Un 30, como tenemos aquí en Madrid, también suele funcionar más. Si bajamos de un 20 ya vamos a tener más problemas, ¿de acuerdo? Nos pregunta Heider Martínez. Encantado de saludarte, Heider. Dice, como siempre, muy completo, ingeniero Martínez, ¿vale? Muchas gracias. Para el módulo de filtro electrostático, ¿elimina olores y grasas? Efectivamente, muy buena pregunta. La verdad que no he hablado de olores, pero evidentemente al retener este tipo de partículas que están generándose en una cocina, pues nos va a ayudar mucho a la retención de olores. Y la grasa es fundamental. Además, si os fijáis en cualquier ficha técnica de este tipo de productos, siempre nos va a dar el caudal que vamos a utilizar tanto seco como para grasas, ¿de acuerdo? No vamos a hacer esa diferenciación. Con lo cual, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, efectivamente, va a eliminar olores y va a eliminar sobre todo grasas. Es muy recomendable para el tema de las grasas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir un poquito. Fernando Artiles, de nuevo, me dice, por otro lado, el generador de electricidad electrostática no inunda el ambiente de iones positivos, los cuales no son muy saludables para la salud, según tengo entendido. Muy buena pregunta, Fernando. Tenemos que diferenciar muy claramente y de verdad de una vez por todas lo que es ionización y lo que es electricidad electrostática u otro tipo de retención, ¿de acuerdo? La ionización es esto que estás diciendo tú, es la generación de iones que pueden ir al exterior, iones mucho más poderosos de estos que los que estamos hablando y que pueden afectar, no pueden no ser muy saludables, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de filtración electrostática. Aquí no estamos generando iones, la energía que estamos produciendo no es la suficiente para alterar, porque la generación de iones al final no deja de ser la alteración de sustancias que ya están en el aire. Aquí lo único que estamos haciendo es cambiar la carga levemente y además por poco tiempo de las partículas, ¿de acuerdo? Cambiamos la carga, retenemos, en el momento que se produce la retención, esa carga se vuelve a quedar neutra y lo que hemos hecho es conseguir retenerlo. Con lo cual, no es lo mismo un generador electrostático que un ionizador, que cuidado, que el ionizador se puede usar en según qué condiciones, ¿vale? Pero no es lo mismo y parece que últimamente está corriendo esta moda de llamar ionización a todo, ¿vale? No es lo mismo. Nos pregunta Ángel Humberto,
Buenas tardes, Ángel, o buenos días, depende de donde nos esté hablando. Dice, este aparato, si tengo un aire, se instala en el retorno. Si tengo un aire, no sé si te entiendo. Lo podemos instalar, por ejemplo, en la extracción de las cocinas, efectivamente. En el caso de que, por ejemplo, usemos un equipo portátil, pues evidentemente si la instalación es plug and play y se pone solo. En el caso de las cocinas, evidentemente sí, en la extracción de las cocinas para intentar retener cuanto más mejor. ¿Se podría instalar en la impulsión? Bueno, se podría instalar en la impulsión si lo que tenemos es una mezcla de aires que, por ejemplo, no queremos que llegue a la sala de comidas. Ahí sería otra opción de instalar en la impulsión. Pero generalmente sí, en el retorno a la extracción de las cocinas. ¿De acuerdo? A ver, nos pregunta Frederick Kusker, ¿qué diferencias hay entre la fotocatálisis y la ionización bipolar? Bueno, hay bastantes diferencias, la verdad, Frederick. Buenas tardes, gracias por tu pregunta. Yo creo que la diferencia fundamental es que la fotocatálisis es una reacción de superficie. Es decir, en el caso de las especies generadas en la fotocatálisis no van a escapar mucho más lejos de lo que es la superficie del fotocatalizador. En el caso de la ionización bipolar, como ya hemos dicho que se le llama ionización a muchas cosas, hay algunas ionizaciones más potentes que sí que pueden llegar. Estas partículas cargadas, estas partículas ionizadas, pueden llegar mucho más lejos, con lo cual la diferencia fundamental es que la fotocatálisis está pensada para actuar dentro del sistema. ¿Y para qué? Pues para actuar donde nos interesa, ¿no? Que eliminen los microorganismos y que tengamos un aire purificado al final del sistema, ¿de acuerdo? Bueno, si a alguno no le queda claro la respuesta, porque tenemos varias preguntas, que lo diga y lo podemos hablar ahora o después, ¿de acuerdo? Nos pregunta Claudio José. Fotocatálisis, ¿hay en el mercado equipos con ultravioleta A? Pues, Claudio, como ya has visto, lo he metido dentro del el presente, futuro, próximo, ¿de acuerdo? Si me preguntas mi opinión directa, te la voy a dar. Todavía no está suficientemente desarrollado el tema de nuevos fotocatalizadores para que sea igual de eficiente con los caudales que necesitamos para el tratamiento del aire real y para poder utilizar una lámpara ultravioleta A. Pero yo tengo la sensación, y además como vengo del mundo de la investigación, yo os he dicho, mis compañeros de Fotover, los que publicaron este artículo, tengo la sensación de que esto no va a ser una cosa de hoy para 30 años. Tengo la sensación de que cada vez se está trabajando más en ese aspecto y que vamos a conseguir dentro de poco instalar este tipo de lámparas y obtener resultados iguales o muy parecidos, ¿de acuerdo? De momento no, pero estad atentos. Nos pregunta Ramiro Facundo Galván, buenas tardes o buenos días, ¿qué tipo de industrias pueden ser las ideales para este tipo de soluciones? También depende de si se acopla a ductos o si es portátil. Bueno, creo que en el caso de los filtros electrostáticos ya lo hemos dejado claro, evidentemente puede acoplarse a conductos o puede ir en unidades portátiles. En el caso de la fotocatálisis, la verdad que las aplicaciones son innumerables, porque como lo queremos usar para la desinfección, en todas aquellas donde, primero, o la normativa nos obligue a mantener una carga microbiológica pequeña, como puede ser aplicaciones incluso hospitalarias, en clínicas, todo este tipo de soluciones, o si la normativa no nos aplica, como está pasando ahora, pero queremos tener un ambiente sano y seguro, no hay más que ver la pandemia que estamos sufriendo, pues para todas aquellas aplicaciones. A mí la fotocatálisis, por ejemplo, me gusta mucho para tema oficinas, para tema incluso centros comerciales. Ese tipo de soluciones que necesitamos tener detrás de la filtración y que nos va a asegurar que en aquellos lugares donde hay una gran cantidad de personas o mucho tráfico o tránsito de personas, pues nos va a asegurar esa desinfección completa. Y otra cosa que no he dicho de la fotocatálisis, que voy a aprovechar tu pregunta, Ramiro, para comentarlo, es que no solo es efectivo contra la contaminación microbiológica, es que también estamos actuando contra contaminantes químicos como pueden ser los compuestos orgánicos volátiles. Con lo cual, es una tecnología muy completa, es una tecnología que incluso es, por ejemplo, muy recomendable para aquellos edificios que estén inmersos en situaciones de certificación, ¿no? Certificación WELL, certificación LED, que necesitan reducir muchísimo su contaminación, tanto microbiológica como química, y que es una solución que evidentemente se puede usar para las dos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a buscar un poquito más. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Si alguno es demasiado tímido o alguna para hacerlas en directo, nos lo puede remitir al correo sin ningún problema. Espero que a los que os haya contestado os haya quedado claro. Vamos a dar por finalizada ya la sesión. Lo dicho, repetiros, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido desde el principio. También gracias a los que es la primera vez que nos veis. Volveremos con nuevos programas, siempre intentando hacer de la divulgación de la calidad del aire interior pues accesible para todo el mundo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Dejo abierto el
el sistema 5 minutitos más para que podáis descargaros la presentación y nos vemos en la siguiente evento. Muchas gracias a todos.